Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía hegeliana. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre algunos aspectos de la filosofía de Hegel. No pretendo en este vídeo ser exhaustivo, simplemente puntualizar algunas cuestiones, matizar algunas valoraciones sobre determinadas afirmaciones que están en la filosofía de Hegel, que es muy vasta, que es muy profunda, pero conviene comenzar primero por un breve apunte biográfico diciendo que Hegel nació en 1770 en Alemania, en Stuttgart, y murió en Berlín en 1831, a la edad de 61 años. Una vida desafortunadamente no demasiado larga y que, diríamos, estuvo siempre basada en el estudio, en la lectura, en la reflexión, en su labor profesoral, que fue muy amplia, muy extensa y muy profunda. Fue profesor en distintas universidades, también en la parte última de su vida, en la de Berlín, hasta su muerte. También fue director de un gymnasium o una especie de instituto en Nuremberg, unos años en los que, por cierto, escribió una de sus mayores obras, que es La ciencia de la lógica, de más de 1000 páginas. Y en cuanto a su producción escrita, pues como se sabe, tiene la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, filosofía del derecho, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también se puede pensar en sus lecciones de estética, que son muy importantes, su filosofía de la historia, y más obras que él escribió también sobre cuestiones políticas y sobre otros temas. Realmente, en cuanto a su vida, es una vida dedicada claramente al estudio, a la formación. La curiosidad de Hegel era universal, se interesaba por todo tipo de saberes, desde el cálculo infinitesimal hasta los últimos descubrimientos en física, en filosofía de la naturaleza, en química, en cualquier ciencia. Leía vorazmente todo lo que podía, de tal manera que tenía una formación realmente extraordinaria. De hecho, él se formó en el seminario de Tubinga y tuvo como amigos, como se sabe, a Schelling y a Hölderlin. Y, por supuesto, leyó las obras de Kant, las obras de su amigo Schelling, las de Fichte y de otros muchísimos filósofos, y a partir de ahí fue construyendo su propia filosofía, que es, como se sabe, un idealismo absoluto. Ciertamente la influencia de Hegel en la historia ha sido enorme, y en su propio tiempo también. Y ciñéndome ya a algunos puntos de su filosofía, cabe decir que para Hegel la realidad no es sustancia, algo sólido, material, sino sujeto o espíritu, porque para él el espíritu se autogenera, produciendo al mismo tiempo su propia determinación y superándola plenamente. Además, se puede afirmar que para Hegel lo infinito, que es la razón también, es la eliminación y superación siempre activa de lo finito. Y considera que el ser siempre se resuelve en el deber ser y lo real siempre se resuelve en lo racional. Hay una identificación entre la realidad, por tanto, y la racionalidad. Lo real, además, es en la filosofía hegeliana un proceso que se autocrea mientras va recorriendo una serie de movimientos sucesivos y en el cual lo positivo es el movimiento mismo, que constituye un progresivo autoenriquecimiento. Ejemplos que se pueden poner serían numerosos los ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito de lo vegetal se pasa de la planta al capullo, del capullo a la flor y de la flor al fruto. Hay un progresivo, por tanto, autoenriquecimiento, como decía anteriormente. En cuanto al absoluto, para Hegel es la idea. Idea es equivalente a absoluto, de ahí el nombre de idealismo absoluto. Y podemos decir que hay tres etapas de la idea. Está la idea en sí, que es el logos, estudiada por la lógica. Está en segundo término la idea fuera de sí,
que comprende a lo natural, a la naturaleza, y que está analizada y estudiada precisamente por la filosofía de la naturaleza. Y en tercer lugar está la idea que retorna a sí, en sí, para sí, que es el espíritu, y que es pues analizado y estudiada esta idea por la filosofía del espíritu. Ciertamente la complejidad de la filosofía hegeliana es enorme, pero pues requiere efectivamente más tiempo de estudio, más análisis, más reflexión que cualquier otra filosofía, incluida por ejemplo la kantiana, que también es muy técnica, pero diríamos que el grado de tecnicismo, el grado de complejidad de la filosofía hegeliana supera todo lo conocido hasta su época. Eso es algo evidente. Se puede decir también que para Hegel el método es algo esencial en cualquier filosofía, y este mismo método es capaz de llevar más allá de los límites del entendimiento a la mente hasta el punto de garantizar un conocimiento científico de lo infinito, que para Hegel es lo real en su totalidad. Y Hegel encuentra este método claramente en la dialéctica. Según Hegel, los filósofos antiguos dieron un gran paso o avanzaron mucho en el camino de la cientificidad, ya que supieron elevarse desde las cuestiones particulares hasta lo universal. Y esto fue algo básico y esencial para el progreso del conocimiento y también, por supuesto, de la filosofía. Hegel escribe, por ejemplo, que mediante este movimiento los puros pensamientos se convierten en conceptos y sólo entonces son lo que verdaderamente son: automovimientos, círculos, esencias espirituales. En este orden de cosas, es evidente que la proposición de la antigua lógica permanece encerrada dentro de los límites de la rigidez y la finitud del entendimiento. En cambio, si analizamos la proposición especulativa, podemos observar que es propia de la razón, que supera pues esa rigidez. Indudablemente, pues es una proposición que debe expresar el movimiento dialéctico y por tanto es indudablemente dinámica. En relación con la fenomenología del espíritu, que es uno de sus libros fundamentales, quizás el más decisivo en el desarrollo de su pensamiento, el propio Hegel pues habla, por ejemplo, de la conciencia en un sentido gnoseológico, que según él se despliega en tres momentos sucesivos, que son la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. El mismo Hegel realiza sutiles análisis de cada uno de estos tres momentos a lo largo de la obra, y claramente pues existe pues una cierta coincidencia en su consideración de lo que es tanto la percepción como el entendimiento en relación con pues interpretaciones actuales, porque lo percibido es lo que recibe un significado y la certeza sensible pues es la materialidad de lo real imponiéndose de alguna manera al pensamiento, y en cambio el entendimiento es la facultad, podríamos decir, de juzgar, de analizar, y en este sentido pues no ha cambiado de una manera radical respecto a los tiempos actuales. En cualquier caso, según Hegel, toda aproximación a la divinidad trascendente significa para la conciencia infeliz, por ejemplo, una mortificación de sí misma y un sentir la propia nulidad por comparación con la grandeza de lo divino. Indiscutiblemente, para Hegel, la razón nace o surge en el momento en el que la conciencia adquiere la certeza de ser toda la realidad, porque ya sabemos que dentro del idealismo la conciencia está determinando la realidad, o la realidad está en la conciencia, y esto es una expresión similar por parte de Hegel en relación con el valor de la razón, cuando la asimila pues a la realidad, o considera que es toda la realidad, la razón, la idea o el espíritu, podríamos decir, porque para Hegel razón, idea o espíritu son términos coincidentes o sinónimos, podríamos decir. La lógica, por otra parte, que es otra de las grandes partes del pensamiento hegeliano, se inicia
en el plano del saber absoluto y no es un mero órgano, como lo era, por ejemplo, en la lógica formal o era en la lógica aristotélica, porque hay que considerar que para Hegel la lógica es el estudio de la estructura del todo de la realidad. Por lo tanto, también podemos decir que es a la vez la lógica el autoestructurarse de esa totalidad. Y esto de una forma pues indudable. Por lo tanto, podemos decir que la ciencia de la lógica de Hegel es un tratado metafísico, ontológico, podríamos decir, y que supera lo meramente formal, lo meramente lógico-formal, podríamos decir, o lógico-simbólico. En este sentido, podemos hablar de proposiciones que deben expresar el movimiento dialéctico y que son dinámicas. Ciertamente, en relación con la tesis de fondo de la lógica hegeliana, es evidente que recupera el sentido especulativo de la filosofía de Parménides, ya que sabemos que para Parménides pensar y ser son lo mismo. En este sentido, pues hay una clara coincidencia con el pensamiento de Hegel. Hegel se muestra partidario de este planteamiento racionalista de Parménides, aunque por supuesto él elabora esa identidad entre pensar y ser de una manera muy precisa, muy sutil y muy bien elaborada, que por supuesto se diferencia de la vía de la verdad, por ejemplo, de Parménides, y también del dualismo entre vía de verdad y vía de opinión que también desarrolló este filósofo antiguo. En cuanto a lo que es la idea lógica, podemos decir que es ciertamente la totalidad de sus determinaciones conceptuales en su despliegue dialéctico, según el planteamiento de Hegel. En este orden de cosas, el concepto, en un sentido propio y auténtico, es el yo pienso que se autocrea, y al autocrearse crea todas las determinaciones lógicas. También Kant había hablado de un yo pienso como algo fundamental en el sistema de su criticismo, de su idealismo trascendental, y Hegel supera la filosofía kantiana en ciertos aspectos y desarrolla esta autocreación del yo pienso, del concepto, de una manera original, de una manera nueva, nunca vista hasta entonces en el ámbito de la reflexión filosófica. Por otra parte, también cabe afirmar, aunque ya lo he mencionado anteriormente, que la lógica hegeliana se puede considerar que es una filosofía primera, una metafísica que tiene un sentido idealista. En este sentido, el silogismo para Hegel representa la unidad de los tres momentos, la universalidad, la particularidad y la individualidad, con un nexo concreto que los une. Podemos decir que todo el pensamiento posterior a Hegel es una confrontación con el totalitarismo racionalista hegeliano. Hubo una serie de enfrentamientos con el pensamiento de Hegel. Por ejemplo, el más clásico, el más conocido y el que siempre se menciona es, diríamos, el pensamiento, la filosofía pesimista de Schopenhauer, que choca frontalmente con el idealismo hegeliano. El propio Schopenhauer ataca directamente la filosofía de Hegel de una manera muy dura, pero también ha habido otros filósofos, como es el caso de Kierkegaard, que también han considerado que el universalismo abstracto de Hegel o el idealismo abstracto de Hegel va en contra de la existencia, de lo particular, de lo subjetivo, y diríamos que para Kierkegaard no es el pensamiento adecuado unido a la vida, a la realidad, a lo real. Por eso Kierkegaard desarrolló un pensamiento subjetivo, un existencialismo subjetivista, frente a cualquier tipo de idealismo que se olvida aparentemente del ser humano concreto, individual, particular. Pero también, por supuesto, hubo otros pensadores que no estuvieron de acuerdo con Hegel
en numerosos aspectos, como es el caso de Carlos Marx, de Engels y de otros muchos, que, por ejemplo, en el caso de Marx, aunque utilizó parte de la estructura conceptual de Hegel para su propia filosofía, pues invirtió pues este idealismo y lo convirtió, por supuesto, en un materialismo basado en que la forma de vida determina la conciencia y que se aleja totalmente de cualquier postulado idealista y de cualquier planteamiento espiritualista como es el propio de Hegel. Pero, pues en cualquier caso, también cabe decir que Hegel pues renació en gran medida no solamente en el siglo XIX, aunque es verdad que sobre 1845, 50, 1841 también recibió una serie de ataques, el hegelianismo, por parte de la filosofía o del poder político prusiano oficial. De hecho, se llamó a Schelling, a Berlín, para intentar destruir el dragón del sistema hegeliano o destruir un poco ese sistema hegeliano que no convencía en esa época ya. Pero en cualquier caso, existen numerosísimos aspectos de la filosofía de Hegel que constituyen sin duda intuiciones formidables y análisis de gran profundidad en los diversos ámbitos de la realidad histórica, porque Hegel se interesó por todos los aspectos del saber. Por ejemplo, en sus lecciones de estética de los últimos años, 1828, 29, 30, etcétera, que están recogidas en un tratado de lecciones de estética de prácticamente unas 900 páginas, Hegel demuestra una gran erudición en sus análisis de obras de arte, en su también reflexión sobre lo que es el arte, sobre lo que es la estética, sobre lo que es en definitiva la filosofía del arte, algo que por supuesto ya habían analizado otros filósofos, como es el caso de su amigo Schelling en su filosofía del arte de 1806, pero que tiene su prolongación en esta obra original de Hegel, que fue pues el resultado de sus clases en la Universidad de Berlín, en la que tomaban notas sus estudiantes y que un poco pues adoptó forma de libro, de tratado. Por supuesto, Hegel fue un grandísimo escritor también. En sus tratados muestra pues un estilo inigualable, muy profundo, y si bien se nota un cambio de estilo en sus obras, por ejemplo, el Hegel joven pues tiene un estilo menos rebuscado, un estilo podemos decir más sencillo, no tan recargado, no tan súper abstracto como luego lo tuvo, pero luego con los años, pues para expresar de una manera más rigurosa, más precisa y más profunda su pensamiento filosófico, desarrolló pues una jerga abstracta tremendamente difícil de entender, pero que es entendible. Podemos decir que es adecuado acercarse a la filosofía de Hegel estableciendo, como decía Croce, qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto en su filosofía. Yo creo que este planteamiento de Croce es discutible. Yo creo que todo lo que él escribió está vivo. Podemos pensar claramente que hay partes de su filosofía que son más integrables en el pensamiento del siglo XXI y otras partes que son más propias del ambiente que él vivió y que están más unidas pues a una serie de conceptos que ya han sido superados, pero en cualquier caso yo creo que todo su pensamiento sigue estando vivo. Y también podemos pensar en que sus extraordinarios análisis se distribuyen por todos los campos del saber. Por lo tanto, analiza de forma profundísima pues la estética o el arte, la religión, la historia, cualquier ámbito del saber. De hecho, como ya dije al principio del vídeo, se interesó también por la física, por la matemática, el cálculo infinitesimal, el cálculo integral, pues los cálculos probabilísticos, incluso por cuestiones de tipo astronómico, de tipo geográfico, cualquier ciencia
le servía para ampliar sus conocimientos y para analizar a las propias ciencias que estudiaba, que investigaba y sobre las que leía también. En este sentido, pues la filosofía de Hegel podemos decir que es un material prácticamente inagotable. En cierto sentido, pues su curiosidad por cualquier tipo de saber es admirable, porque diríamos es uno de los últimos espíritus universales, una de las últimas mentes universales que aplicó su inteligencia, su gran inteligencia, pues a distintas ciencias, a distintos conocimientos. Él mismo quería hacer pues una filosofía científica, rigurosa, precisa, y consideraba que el método mejor para conseguirlo era precisamente el uso de la dialéctica, y a ello se dedicó en cuerpo y alma. En cuanto a su filosofía política, está expuesta principalmente en su filosofía del derecho, que es también una obra maestra, y también pues escribió obras más breves, opúsculos, sobre cuestiones políticas, y pues hay que también destacar una cuestión que a veces no se resalta lo suficientemente. Y es que en el ámbito de sus escritos políticos, pues fue, diríamos que, observado por la policía prusiana, por la censura prusiana, y en alguna situación incluso tuvo que ser objeto de críticas por otros pensadores, políticos, y también por el propio Estado prusiano. Incluso la censura prusiana actuó sobre algunos de sus escritos políticos, rectificando algunas cuestiones que luego no dio un gran resultado, porque al final esas rectificaciones en alguno de sus escritos políticos pues no fueron coherentes, incluso el mensaje quedó, diríamos, como más radical de lo que había escrito el propio Hegel. De todas maneras, en cuanto a su filosofía política, se puede decir que es un reformismo político. Podemos calificar su filosofía como un reformismo político centrista, más bien de derechas, podríamos decir, porque se le ha calificado a Hegel muchas veces de político conservador. Yo más bien diría que fue un político reformista, lo que supone que sí, puede tener un cierto aspecto de pensador más bien escorado pues hacia el centro derecha, pero en cualquier caso él también era consciente de la importancia del derecho, de la política. En su filosofía del derecho hizo análisis también profundísimos sobre distintos aspectos del derecho, de la legalidad, de las leyes, de los estados, etcétera. Y pues también se ocupó de analizar la Constitución inglesa en otras obras que escribió, otros escritos, y bueno, sus agudas observaciones, sus agudas reflexiones, pues ayudaron a la ciencia de la política de su tiempo también. En cuanto pues a sus escritos sobre el campo de la religión, pues también demostró pues una gran erudición en los mismos. No hay que olvidar que él se formó en un seminario religioso protestante en Tubinga, en el seminario de Tubinga, y por lo tanto él también estudió teología durante varios años en Tubinga, y siempre tuvo un gran interés por cuestiones de tipo religioso, teológico, etc. En cualquier caso, diríamos que su filosofía siempre tiene presente el concepto de Dios, y por eso será calificado de un espiritualismo también, porque en el fondo el idealismo es pues una filosofía que tiene puntos de conexión con la religión. También escribió pues un libro sobre la vida de Jesús, que era una figura que también pues le entusiasmaba, y también pues desarrolló planteamientos de tipo ético que están conectados con los aspectos de la religión, del sentimiento religioso, del sentimiento acerca de lo sobrenatural, etcétera. Incluso se puede decir que la Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad, también estuvo en el foco de interés
que siempre tuvo Hegel por todas las cuestiones relativas a la libertad, a la política, a la democracia, etcétera. En este sentido, es verdad que tanto Kant como Hegel, como Schelling, como Fichte, se entusiasmaron con el inicio de la Revolución Francesa, porque para estos filósofos idealistas suponía liberarse diríamos, de los gobiernos del despotismo ilustrado, en definitiva del antiguo régimen, y poder conseguir que se iniciara una nueva época basada en la razón, basada en el espíritu, basada sobre todo en el progreso humano, en la confianza en la inteligencia humana, en el entendimiento humano, y esto fue algo que Hegel consideró como muy importante. También, en este sentido, Hegel pues, está en la misma línea de pensamiento que Kant o que Schelling o que Fichte, por ejemplo. Por tanto, podemos ver que Hegel es uno de los pensadores que da inicio a la modernidad en filosofía. Es lamentable que hubiera muerto pues, bastante joven, a los 61 años, en 1831, porque podría haber seguido pues, escribiendo filosofía, enseñando, y hubiera asistido además a la evolución de los acontecimientos históricos. Se hubiera llegado a vivir pues hasta 1840, 50, y hubiera visto el cambio social que se estaba produciendo ya entonces. En cualquier caso, su aportación a la historia de la filosofía, a la historia del conocimiento filosófico, ha sido inmensa, porque diríamos que es el último gran filósofo idealista alemán, y también no hay que olvidar que el propio Hegel dio muchísima importancia a los estudios humanísticos, pues él mismo estudió latín y griego, y cuando fue director del Instituto de Nuremberg o del Gymnasium de Nuremberg, pues siempre insistió en la importancia de los estudios de humanidades, de la filosofía, de la historia, de la lengua, de la literatura, del estudio del latín, del griego, para formar ciudadanos mejores, más preparados, más cultos, con más erudición, y esto lo consideraba tremendamente importante. Incluso Hegel también escribió unos tratados, bueno, o escribió escritos pedagógicos, porque le interesó siempre mucho la pedagogía, la forma de enseñar, etc. De hecho, tenía un amigo que era uno de los dirigentes educativos de Prusia, que era Nietamer, con el que tuvo una buena relación de amistad y con el que compartió sus ideas pedagógicas también. Ciertamente él, cuando era director del Instituto de Nuremberg, pues daba una lección inaugural a principio de curso, y también pues daba pues alguna conferencia en la parte final, y pues también ejercía de profesor con clases de introducción a la filosofía, porque él ya era consciente de la importancia de ir preparando en la formación filosófica a los estudiantes de enseñanza media de aquella época, como una preparación mejor para el futuro que podían tener como hombres de Estado, como funcionarios, etc. Y por tanto siempre insistió en la necesidad de una formación no solamente humanística, sino también, por supuesto, un estudio adecuado de las matemáticas, de la física, por supuesto. Él mismo estaba al tanto de todos los avances pues en la física, en la química, en la matemática. Le interesaba seguir esos avances, analizarlos, leerlos, estudiarlos, investigarlos. Por tanto, Hegel podemos considerarlo como un espíritu enciclopédico, porque cualquier tipo de saber le interesaba y lo consideraba necesario, no solamente para su propia formación, sino de cara al propio desarrollo filosófico, porque la filosofía también sirve para analizar la ciencia, para analizar la realidad, y por tanto, cuanto más sepamos de la realidad desde un planteamiento científico, pues eso siempre será más beneficioso no solamente para los seres humanos, sino también para el propio desarrollo de la filosofía, para la propia evolución del pensamiento de los seres humanos. En consecuencia, si pensamos en su labor como filósofo, como profesor, como escritor,
pues cabe señalar que fue una labor formidable la que realizó a través de su vida. Y lo realmente también digno de mencionar es que sus obras se conservan, están traducidas por supuesto a todos los idiomas del mundo prácticamente, y por ejemplo pues en castellano hay muy buenas ediciones de sus obras, de sus libros, y son pues unas obras interesantísimas. Por supuesto, hay obras que se pueden leer de una manera inicial, como son, por ejemplo, sus escritos de juventud, que tienen un lenguaje pues, más fluido, y luego pues, hay otras obras de madurez que ya requieren pues, una atención pues, más profunda, si cabe, para poder comprenderlas, pero que también aportan pues, numerosos conocimientos a cualquiera que las lea. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.